Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy vamos a tener un estudio sobre la duda. ¿Qué es la duda? ¿Y qué consecuencias nos trae cuando dudamos de algo? Eso lo vamos a estudiar bíblicamente, porque la palabra de Dios nos enseña de esa formación, de esa pureza, sobre el verdadero amor de Dios. Ahora, ¿alguna vez ha luchado con la duda? Responde honestamente, lo más seguro que diga que sí. Pero la duda afecta la vida de muchos creyentes. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Eso también te incluye a ti y a mí, a todos. Pero si tu fe no es perfecta, eso significa que puedes crecer y ser más fuerte hoy de lo que ayer era. Fíjate que esa es la base en la cual nosotros podemos distinguir cuando hay duda. Cuando tú dudas de algún amigo, de un hermano, de alguien que te esté diciendo algo y tú tienes dudas de la conversación que haya tenido con esa persona, o si aquella persona te viene a decir algo y tú dudas en ese momento. Eso es cuando en el pensamiento todo uno lo lleva en una formación y tú presumes de que esa persona te está diciendo mentira y tú dudas. Y por eso es que tenemos que estudiar sobre la duda. No solo esto, sino que no hay nada de lo que los cristianos no puedan dudar. A veces dudamos de nuestra salvación. Otros a veces dudamos del amor de Dios. Y muchas veces incluso dudaremos de la confiabilidad de las Escrituras y la existencia de Dios. Y la identidad de Cristo, incluso de Juan el Bautista, quien llamó el hombre más grande que ha nacido en la historia. Se lo llamó Juan, a Cristo Jesús. Ahora, hay muchos cristianos ateos que dudan, tienen dudas, dicen no, Dios no existe. Eso es mentira. Ponen a Dios en duda, todo lo ponen en duda porque no creen en esa formación. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, ahí bíblicamente vamos a estudiar a Mateo. ¿Qué nos dice Mateo en el capítulo 11, versículo 11? Vamos a estudiar Mateo en el capítulo 11 y luego lo estudiamos en el versículo 11 del capítulo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Fíjate que aquí la palabra en muchos tienen la duda, porque dicen, eso es mentira. El ateo dice que eso es mentira. Tienen la duda del Señor. Cree que Dios no existe. Ponen todo en concepto de duda. Pero aquí hay 7 principios a considerar cuando tratamos con la duda. Vamos a estudiar esos 7 principios. Ten compasión de los que dudan. Nos dicen, tenga misericordia de algunos que dudan. Es fácil juzgar o condenar y despreciar a los que dudan, como si fueran cristianos de segunda categoría, pero tener compasión de los que dudan es estar ahí para ellos, confortándolos y edificándolos. Muchas veces no es solo una lucha con la duda. Dura una noche y termina después de una buena noche de descanso. Algunos dudan durante toda la vida, duran durante toda la vida.
Aunque esto no te nazca naturalmente, necesitas aprender, tener piedad de ellos y de ti mismo, de uno mismo. Puede que tengas que responder a la misma pregunta una y otra vez. Esto está bien y es una oportunidad para que puedas aprender y tener paciencia. Ahora, fíjate que hay personas que dudan y muchas veces no tienen esa complacencia en sí mismo, porque su mente es la parte de la duda. Porque cuando yo te digo, Dios es 1 en 3, y tú dices, no, eso es mentira. Ahora, pone la duda, porque cuando yo le hablo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es un solo Dios. Entonces, muchas veces la persona que está oyendo el mensaje dice, no, eso es mentira. Dios no existe. ¿Cómo va a ser 3 si Dios no existe? Entonces, ahí es cuando yo le busco en la palabra de Dios, en el Primera de Juan, y entonces ahí ella nos va a responder si lo que yo estoy diciendo es cierto o es verdad, o es mentira o es verdad. Porque ahí es donde uno comprueba con base, y la palabra de Dios es clara y ella nos lleva al concepto de la verdad y despejamos la duda. ¿Ves? La despejamos. Ahora, cuando yo voy a Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El Padre es el Padre Creador, el Verbo es el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el poder supremo de Dios. Bíblicamente no hay duda. ¿Por qué? Porque Dios es 1 en 3. Ahora, tú pones en duda de que Dios exista. Eso está en ti. Pero la palabra me dice a mí que Dios existe, que Dios es amor, que Dios es bendición. Ahora, cuando Juan el Bautista bautizó a Cristo Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es la formación y la pureza de Dios. Entonces, la duda que esa persona pueda tener es porque no hay confianza en sí mismo, no tiene esa armonía de pureza en su corazón. Es la fe que me lleva a la formación espiritual, a la armonía de Dios. Cuando yo tengo fe en mi corazón, se llena de gozo y de alegría. Ahora, siguiendo estudiando la duda, tener duda a menudo una indicación de una fe más profunda. ¿Cómo podemos tener esa fe más profunda? Despejando la duda, apartándola de nuestra mente y llevando al concepto del verdadero amor en Dios. Muchos de nosotros vivimos a ser creyentes. Es una edad temprana, con una fe que recibimos a través de nuestro Padre, en quienes confiamos ampliamente. A medida que crecemos, nuestra fe es puesta a prueba a través de las situaciones difíciles, las tentaciones y el sufrimiento. Ahora, eso lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo del 5 al 15. Vamos a estudiar Lucas. ¿Qué me dice Lucas? En el capítulo 8.
De ahí vemos y analizamos lo que Lucas nos enseña a través de la duda. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron justamente con ellos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para que oiga la palabra. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y lo justo al camino son los que oyen y luego vienen el diablo y le quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiéndolo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo, y al tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es la formación de la pureza. ¿Ve? Eso es el que tiene el verdadero concepto del amor y de la bendición. Cuando nosotros oímos el mensaje de la palabra de Dios, oímos el mensaje del poder del Espíritu Santo, oímos ese mensaje y tenemos oído para oír la palabra de Dios. Ese es el concepto en el cual Cristo Jesús nos enseña en esa formación. Y por eso cuando nosotros aprendemos a vivir del amor, aprendemos a vivir en el ministerio. A veces queremos todas las respuestas y queremos comprender las cosas completamente antes de comprometernos con Dios. Ahora, aun cuando Dios nos ha revelado muchas cosas, hay mucho que podemos entender. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Él. Ahora, nunca seremos capaces de comprender exhaustivamente la Trinidad, cómo creó Dios todo de la nada, pero lo que podemos comprender es que suficiente para descansar en Dios cuando surgen los misterios. Ahora, vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Vamos a estudiar esa parte, que es la duda. ¿Por qué dudamos? Ahora vamos a estudiar en el capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esa es la formación. Ese es el origen de la disciplina del amor de Dios. El misterio de la formación. Y por eso es que tenemos que día a día entender ese mensaje de amor que Dios nos permite a nosotros seguir
fortaleciéndonos en esa armonía en la cual Cristo Jesús nos da y día a día nos da ese entendimiento de esa formación espiritual en la cual Cristo Jesús nos fortalece a través de su santa palabra. Ahora, haz que las cosas principales. ¿Cuáles son esas cosas principales? Pablo dijo en el libro de Corintios, que le entregó cosas en primer lugar. Luego continúa hablando de la muerte expiatoria y la reivindicadora resurrección de Cristo como más central de la fe. Ahora, esa es la formación. Ahora, ¿tú tienes dudas? Aquí, en el concepto del amor, vamos a despejar la duda, porque Dios es amor. Si tú tienes duda de que Dios existe, en el libro del amor, en el libro de la bendición, que son las Sagradas Escrituras, despeja totalmente la duda, porque Dios nos libra. Dios nos da el pensamiento para formarnos en Cristo nuestro Señor. Y por eso cuando leemos el libro de Corintios, Primera de Corintios, vamos a estudiar Primera de Corintios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? En el libro Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3. Porque primeramente os es enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Eso es la formación. Cristo murió por nuestro pecado, por nuestros errores, y Él cargó y murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y a Cristo no se le conoció pecado. Por eso hay muchas personas que dudan de la palabra de Dios y todo lo ponen en duda. Únicamente se acuerdan de Dios cuando están pasando necesidades o están pasando por un mal momento. De ahí sí se acuerdan de Dios. Pero en el transcurso del tiempo vivido, no se acuerdan de Él. Se olvidan totalmente de Dios. Entonces, ahí está la duda, porque ellos en ningún momento asisten a la formación espiritual que Dios nos manda a formar, esa formación de respeto en el día de reposo, en nosotros escudriñar su santa palabra y llenarnos de esa armonía todos los días. Ahora, la duda que muchas personas tienen es porque no tienen fe en su corazón. No tienen fe. Y todo el tiempo ponen la duda y no tienen ese concepto. Ahora, vive de acuerdo a la fe que ya tienes. Ahora la pregunta es, ¿tú vives en la fe que ya tienes? ¿Cuál fe pregunto, ¿cuál fe tú tienes? Si tú tienes fe en tu corazón, fe de que Dios es el Padre creador del cielo y la tierra, eso es la formación en la cual Dios nos habla a nosotros a través de esa formación. Ahora, la duda no es incredulidad. Una vez más, la duda es el puente que une la fe presente con la fe perfecta. Y ese puente permanecerá hasta nuestra muerte o el regreso de Cristo. Sin embargo, y naturalmente, cuando atravesamos por una crisis de fe, nos vemos en las cosas de esta manera. Una vez que la duda entra, infecta nuestras vidas en un nivel consciente, podemos interpretarlo como una incredulidad absoluta. Simplemente no sabemos de qué otra manera procesarlo. Ahora, nosotros, cuando tenemos el concepto de que no tenemos fe en nuestro corazón y no creemos en nada, somos ateos totalmente.
Por eso, por la desgracia que ya pensamos de esta manera y dando que otras pueden tratarnos como si estuviéramos una plaga. Ahora, nosotros podemos librarnos de ese mal pensamiento poniendo a Dios en duda cuando no creemos nosotros mismos de la existencia de Dios. Empezamos a vivir una incrédulo. El pecado, si no fuera el problema instigador anteriormente, ahora se convierte en el problema crónico. Es un problema cuando nosotros no nos valorizamos, no nos queremos a nosotros mismos y pensamos de que nosotros podemos ser más que Dios. Ahora, eso es cuando nosotros no creemos y no valorizamos. Por eso, analizar el punto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la formación? Porque cuando nosotros ponemos la duda en la fe, estamos alejándonos de Dios totalmente. Nos estamos alejando de Dios. Y es por eso que la duda permite que ella influya en nuestra vida. De tal manera que comiencen a vivir los incrédulos. No creo en nada. Me anima a los que puedan seguir viviendo como cristianos. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo como cristiano si tengo dudas de la existencia de Dios? No puedo. Ahora, tengo que centrarme en una formación de pureza, doblando rodillas, pidiéndole perdón al Padre Creador, pidiéndole perdón para que saque todo ese mal pensamiento que tiene mi mente, para purificar el cuerpo, el carácter de la formación y arrepentirnos ante el Padre Creador, ante el Padre Creador del Evangelio, que es Cristo nuestro Señor, y así alejar toda semilla mala que tenga nuestra mente, alejarla, porque la semilla buena prospera y da buen fruto para el Padre Creador, porque nos formamos en Cristo nuestro Señor. Por eso, duda de tus dudas. Cuando tú dudas de tu duda, ahí es cuando debemos fortalecernos en Cristo nuestro Señor. Porque dar a tu duda una cortesía que no da a tu fe, es tu duda tan convincente que no puede ser cuestionada. Cuando pasamos por momentos de duda, sentimos asegurarnos de que somos críticos de nuestra duda. También la duda nos suele ofrecer una mejor solución. ¿Y cuál es la mejor solución? Solo la crítica que ya tenemos, los cristianos podemos estar seguros de que las verdades centrales de nuestra fe nunca serán superadas por nuestra duda, acosada. Pero sí, cuando aprendamos a dudar de nuestras dudas, nuestra fe nunca deberá ser derrocada. Por eso tenemos que formarnos en el concepto de un verdadero amor, alejar nuestras dudas del pensamiento, tener fe en nuestro Padre Creador, en esa formación de pureza, tener fe una fe pura que te llene de amor y de bendición, alejar totalmente la duda de tu corazón. Y eso nos hace a nosotros día a día más fuerte para el Señor, sacando todo mal pensamiento de tu mente. Porque el mal pensamiento te hace dudar y tu fe se va perdiendo, porque te aleja totalmente de Dios. La duda te aleja totalmente de Dios. Por eso tenemos que luchar y luchar fuertemente, porque la lucha
para vencer el pecado en la vida, en nuestra vida, cuando nosotros nos fortalecemos en un verdadero concepto del amor. Reserve esta intencionalmente para el final. A menudo este es el primer lugar donde los cristianos se dirigen a alguien a quien ama su crisis de fe. ¿A quién amamos nosotros? A nuestro Padre Creador, porque Él es nuestro Padre Creador. No colocar en duda la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, nuestra fe cada día se alimenta de amor y se alimenta de bendición. Por eso es que derrotamos totalmente la duda, porque la duda te lleva al pecado. Es totalmente, te ciega, te llena de odio, te llena de cosas negativas que están perjudicando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos que fortalecernos en ese concepto del amor. La palabra amor significa Dios es amor. Dios es alegría. Dios es una formación de pureza. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer a Dios? Cuando tenemos fe en nuestro corazón. Esa fe que nos llena de armonía. Pero hay que reconocer que el pecado personal absorbe la vitalidad de la fe, ¿sí? Porque tenemos la carne pecaminosa de nuestros primeros padres. Pero cuando nosotros doblamos rodilla y le pedimos al Padre Creador que nos dé fuerza, que nos llene de ese aliento, de esa formación de pureza, de esa sangre maravillosa que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Nos llenamos de esa energía, de amor, de alegría y de fortaleza. Y nos llenamos de sabiduría, esa sabiduría que Dios nos dio con ese amor. Por eso, todos los días tenemos que llenarnos de amor. Todos los días. Para alejar totalmente el pecado de nuestro cuerpo, de esa ansiedad de pecar. Porque cuando tú dudas, cuando tú tienes duda, no hay confianza en sí mismo. Se aleja totalmente el amor de Dios, porque pones en duda a Dios Todopoderoso. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacerse con la duda? Especialmente cuando nosotros tenemos duda. Primeramente, doblar rodilla. Pedirle al Padre Creador que nos dé fuerza y que nos dé entendimiento día a día de su palabra, para alejar la duda de tu mente, de tu corazón, alejarla totalmente y poner en práctica el verdadero amor de Dios, pero con fe, con una fe grande, con una fe de amor día a día y crecer en ese concepto del amor. Eso es cuando uno tiene el verdadero concepto del amor en su corazón. Y esa es la base fundamental para derrotar la duda. Porque cuando uno tiene fe, uno no tiene duda del Padre Creador. Nunca. Porque tenemos fe que Él es el Padre Creador del cielo y la tierra. Porque es la fe en Cristo Jesús. Es la formación. Y cuando nosotros tenemos la fe en nuestro Padre Creador, tenemos el concepto de esa pureza en la cual Cristo nos enseña a nosotros a través del amor y de la bendición. Porque cuando yo tengo fe, es
es la pureza en la cual Cristo me enseña. Por eso lo leemos en el capítulo 5, versículo 7 del libro de Primera de Juan. Cuando leemos el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, ¿qué nos dice Juan? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De ahí despejamos totalmente la duda, la sacamos de nuestra mente, porque nos limpia de todo pecado. Y cuando tú tienes dudas, es porque no tienes fe en tu corazón. Tenemos que sacar esa duda de nuestra mente, sacarla totalmente. Y por eso Él nos habla a través de su palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, cuando yo voy al libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 7, ahí pongo la fe más grande y pura. ¿Por qué? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, que es el poder de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la formación y la pureza de nuestro Padre Creador. Ahí está el verdadero concepto del amor y de la bendición del cielo, cuando nosotros amamos de corazón. Por eso, pueblo de Dios, no pongan en duda nunca la obra de nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, que es Dios Todopoderoso. Mantén tu fe en tu corazón. La fe llévala en el concepto del amor y pídele a Dios todos los días esa gran bendición que Él todos los días nos da. Él siempre nos bendice, Él siempre nos da ese gozo maravilloso que es Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a su Hijo, Cristo Jesús, que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado, vivimos esa fortaleza divina. Y Él nos lleva al Padre Creador en la formación y en la pureza. Por eso, pueblo de Dios, mantenga la fe en tu corazón. Llévala en ese concepto de amor. Porque son muchos los que dicen que aman a Dios, pero tienen duda en su corazón. Los que dicen que aman a Dios, pero tienen duda en su corazón. Los que dicen que aman a Dios, pero tienen dudas sobre la sagrada ley de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Los que dicen que aman al Señor, pero tienen duda, pero se alejan totalmente de la palabra de Dios. Y por eso la fe del Señor nos lleva cada día a fortalecernos en Cristo, a fortalecernos en esa armonía que Dios nos permite a nosotros seguir fortaleciendo en el verdadero concepto del amor. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga, y que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, y será hasta otra nueva oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios, que es la formación, la pureza y el verdadero amor de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.